En este video se da una introducción a lo que es clasificar el suelo y nos vamos a basar en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, mejor conocido como SUCS. Ahora, ¿para qué se requiere clasificar un suelo? Bueno, tenemos muestras, ya sean alteradas o inalteradas, nos las llevamos al laboratorio, realizamos una serie de pruebas, hacemos una serie de cálculos y al final de cuentas lo que nos arroja pues va a ser un símbolo y un nombre. Pero estrictamente hablando, pues eso no es la finalidad de clasificar un suelo. La idea es que a partir de esta clasificación del suelo podamos inferir pues ciertas propiedades que podría tener el suelo, ciertas características que podrían ser benéficas o perjudiciales para una obra civil. Recordar que esto está orientado hacia las obras de ingeniería civil. Entonces no quedarnos exclusivamente a un nombre y un símbolo, sino a partir de todo eso poder inferir, tal vez de manera cualitativa, pero poder inferir qué nos podríamos encontrar con todo esto. Muy bien, vamos a partir de este sistema unificado de clasificación de suelos. Sin embargo, ha habido muchos intentos de clasificar el suelo. Aquí tenemos una tabla en la cual de arriba hacia abajo se van dando a diferentes épocas diferentes criterios para clasificar el suelo. Podemos ver que va basado principalmente en el tamaño de la partícula. En la primera línea vemos ahí que maneja gravas, arena, limo y arcilla. Y va de un tamaño desde 100 milímetros hasta 0.301 milímetros. Después, Atterberg, 1905, divide la arena en gruesa y fina y vuelve a dar otra vez otros criterios de tamaños de partículas en sus divisiones. También en 1931 se da otro arreglo en cuanto a la división entre limos y arcillas, y así vamos viendo poco a poco. En 1970 a las arcillas se introduce las partículas coloidales y llegamos al Sistema Unificado 1953 y la norma ASTM 1967, que es la que nos rige, en el cual el tamaño de partícula ya no, en cuanto a grava, ya no quedó en los 100 milímetros, sino queda en 75, 3 pulgadas. 3 pulgadas es la partícula más grande para considerarla suelo. Y después nos vamos a las partículas finas, englobadas como limos y arcillas. La frontera de los gruesos y los finos es 0.075 milímetros, que corresponde a la malla número 200. Y la frontera entre gravas y arenas, la malla número 4, que tiene una abertura de 4.75 milímetros. Entonces, como pueden ver, es toda una serie de procesos que se ha ido manejando en la clasificación. Nos estamos orientando exclusivamente al SUCS. El SUCS divide el suelo en dos grandes grupos: suelo grueso y suelo fino. Repito, aquí no nos vamos a englobar todavía en este video a criterios más precisos. Es un criterio muy general lo que vamos a platicar. ¿Qué pasa con los suelos gruesos? Lo divide en dos grupos: gravas y arenas. Y el suelo fino lo divide en dos grupos: limos y arcillas. Los limos también se le conoce como polvo de roca. Y las arcillas es un proceso físico-químico, ¿sí? Entonces no es en sí por tamaño de hablar de una arcilla, ¿sí? La arcilla es todo un proceso. Es más, la arcilla no tiene nada que ver con la roca que le dio su origen, ¿sí? Es una descomposición química la que se genera para una arcilla. Los limos, eso sí, si yo puedo pulverizar un material hasta un cierto tamaño de partícula, puedo considerar que estoy elaborando un limo. Y en cuanto a la nomenclatura que manejamos en el SUCS, todo se maneja base y el idioma inglés. Entonces tenemos gravas, arenas, después vamos a ver si está bien graduado o mal graduado, los limos, las arcillas, vamos a hablar de baja plasticidad o alta plasticidad, suelos orgánicos y uno muy particular que es la turba, que igual tiene características de materia orgánica. Entonces la base de la clasificación es el idioma
inglés. ¿Qué pruebas de laboratorio requiero? Principalmente análisis granulométrico y límites de consistencia. Además, para tener un poquito de mejor criterio, las pruebas de campo que maneja el SUX, que es dilatancia, tenacidad y resistencia en seco. Ahora, hablando en cuanto a granulometría, igual en este canal tenemos un video que habla precisamente de cómo se hace la prueba y cómo se calcula la prueba de análisis granulométrico. Lo pueden ver. Aquí solamente menciono la serie de mallas. La idea, de forma muy general, es pasar un material seco por todo este conjunto de mallas y que se vaya quedando algún retenido, si es que se queda, ¿sí? Desde 3 pulgadas hasta la número 200. Y ahí tenemos la abertura nominal que manejamos y toda una serie, la fracción de gruesos, las gravas, pasando la malla número 4, la fracción de arenas con finos, y lo que pasa a la malla número 200 son los finos. Esa es la finalidad del análisis granulométrico, de forma muy general, ¿no? ¿Qué pasa con los suelos finos? Los suelos finos son muy sensibles al agua. El agua le cambia algo que se llama consistencia. Y Atterberg vio que esta variación es gradual. Es decir, no hay un contenido de humedad exacto para que te diga que pasa de un estado a otro. Entonces, al ser gradual, él lo llamó límites de consistencia. Podemos ver en la parte inferior el estado de un suelo seco, un estado sólido, y gradualmente le vamos aumentando el contenido de humedad. Al írselo aumentando, ¿qué pasa? Cambia la consistencia. Pasa de un estado sólido a semisólido, de semisólido a plástico, de plástico a líquido y después a un líquido viscoso, como si fuera ya casi una suspensión. Y a esas fronteras le puso, viéndolo de arriba hacia abajo, límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Aquí un poco varía la nomenclatura. Nosotros acostumbramos ponerle con letras mayúsculas límite líquido, LL, límite plástico, LP, y límite de contracción, así lo conocemos más aquí en nuestro país, límite de contracción, LC. Esto es gradual. Y hay una serie de procedimientos para obtener esto de los límites de consistencia. Uno de ellos es la copa de Casagrande. Nuevamente, aquí en mi canal tengo también un video que habla de plasticidad y se enfoca más preciso a este instrumento que inventó Casagrande, por eso se conoce como la copa de Casagrande, ¿sí? Es colocar el material, hacerle una ranura con unas ciertas dimensiones. Aquí lo podemos ver del lado derecho, el ranurador. Este es un ranurador plano para suelos plásticos. Cuando tengamos suelos con un poco de arena, usamos un ranurador curvo, ¿sí? El ranurador plano lo que hace es corta el material. El ranurador curvo lo separa. Se generan unos taludes con unas ciertas características, lo colocamos en la copa, no se llena la copa, se trata de tener una superficie casi horizontal y a un ritmo de 2 golpes por segundo veo que la ranura cierre una cierta longitud, media pulgada. Si eso ocurriera a 25 golpes, entonces la humedad que tiene ese suelo corresponde al límite líquido. No quiero, repito, hay otro video para ahondar más en el tema. Entonces, eso es una manera de sacar el límite líquido. También hay otra para sacar el límite plástico, que es un rollito de 1/8 de pulgada. Hay que rolarlo y ver si se rompe a ese diámetro. Si se llegase a romper o comienzan un poquito a marcarse ciertas grietas, estamos en una consistencia cercana al límite plástico. Pero repito, no quiero no es la finalidad de este video meternos a fondo cómo se hace la prueba de granulometría, cómo se hace la prueba de límites de consistencia o cómo se hacen las pruebas de campo. Esta tabla es muy interesante porque estas son las pruebas de campo. Así rápidamente platicado, resistencia en seco se trata de hacer un cubo con la mano. Esto se hace en campo, repito, muchas veces lo hacemos en el laboratorio, pero en realidad tiene que hacerse en campo. Hacemos un cubo, lo dejamos secar y luego tratamos con nuestros dedos romperlo entre dos dedos. Y vemos cómo que responde, si se rompe, no se rompe o lo que sea, ¿no? O con un poco de fuerza se rompió. La dilatancia
es hacer una pastilla de suelo, la colocamos en la palma de la mano y le damos golpes laterales. Esa pastilla tiene cierta humedad y vemos si el agua aflora, aparece en la superficie o simplemente no aparece. Y la tenacidad es muy parecida a la prueba del límite plástico, hacer un rollito, pero aquí no me interesa tanto sino el cuanto a qué humedad llega, sino cuántas veces lo puedo hacer o simplemente no se puede hacer. También es válido, ¿sí? Que nunca no tengamos esa plasticidad para poder hacer el rollito. Y aquí vemos, en función de lo que obtenga, qué puedo inferir del lado izquierdo. Por ejemplo, una arcilla arenosa, resistencia en seco de baja a alta. Está un poquito amplio eso, ¿no? Dilatancia lenta a ninguna. La fracción arcillosa impide, son pequeñas los huecos que quedan entre ellas, e impide movimiento libre del agua. Tenacidad media, tal vez 1 o 2 o 3 veces se puede hacer el rollito y ya se empieza a cuartear, ¿sí? Entonces, esta tabla nos ayuda bastante para, de forma indirecta, saber con las pruebas de campo qué podría ser. Esto obviamente no es criterio 100% para dar la clasificación, por eso tenemos las otras pruebas de laboratorio. Y el sistema unificado va generando una serie de símbolos. Ahorita nada más presento esta tabla general para que la observen. Todos los símbolos se generan con 2 letras o cuando hay un símbolo doble con 4 letras. Y habla de una serie de zonas y demás, ¿sí? Más adelante, en el siguiente video, que este es, repito, la introducción, nada más es plantearlo de forma general todo lo que es la clasificación del suelo. Por otro lado, esta es la primera gráfica que se plasmó para hacer las fronteras entre arcillas y limos. Una línea inclinada, línea A, que tiene una cierta pendiente, vale 0.73. Los suelos que queden arriba son arcillas, los suelos que quedan abajo son limos. Más adelante, en el siguiente video, hablamos más a fondo de esta carta de plasticidad. Esta ya es la que actualmente ya manejamos, ¿sí? Tenemos una línea A y tenemos una línea B, aunque aquí no está bien marcado. La línea B pasa exactamente en un límite líquido de 50. Esa es la línea B. Y con esto clasificamos la fracción fina del suelo. Ahora, aparte de los criterios como estamos manejando del SUCS de clasificación, también hay que dar un poco más de información. Algo importante es el color. El suelo tiene color, pero tiene 2 cosas, color y tono. Entonces hay que ir viendo cada uno de ellos, podemos clasificarlos directamente con puro color o darle una cierta tonalidad. Estos son los más comunes en el suelo. Además, también podemos hablar un poquito de cómo es la partícula, acicular, plana o equidimensional, redondeada, subredondeada, subangulosa, angulosa. O sea, también la forma, claro, esto para suelos gruesos. Esto no lo pueden dar haciendo para un limo o para una arcilla, que son partículas muy pequeñitas. Esto es para materiales gravas o arenas. Podemos platicar sobre esto. Otra situación es poderlo comparar, ¿sí? Con esta tabla que me dan los tamaños y el grado de redondez, ¿no? Desde punto 1 hasta 1. ¿Qué tan redondas o no redondas son las partículas? Recuerden que hay desgaste en ellas, hay erosión, hay rozamiento entre todas ellas, por ejemplo en un río, y entonces se van las partículas angulosas que comenzaron tal vez por un golpeteo entre ellas, se van rompiendo, pues van rozando, el agua también ayuda, y entonces se van redondeando esas partículas. Esta es una tabla en la cual de manera visual lo puedo comparar lo que estoy encontrando en campo o el suelo que estoy en un momento dado clasificando. Otra manera de ayudarnos para clasificar el suelo es en función de comparar. O sea, comparamos el tamaño de la partícula con algo que conozcamos. Por ejemplo, una grava gruesa que va de 19 milímetros a 76 milímetros, o sea, de 3/4 a 3 pulgadas, el tamaño va desde una uva hasta una naranja. Esto nada más es completamente muy auxiliar, ¿no? Eso tal vez no tenga mucho de ingeniería, pero ayuda
ayuda a tener una comparativa y más o menos inferir, esta partícula de este tamaño puede ser este material. ¿Sí? Ese tipo de auxiliares son importantes. Por otro lado, como les comentaba desde un inicio en este video, lo importante no es como tal, como lo vemos en la segunda columna, darle un símbolo o como en la primera columna, darle un nombre, sino qué puedo inferir en función de ello. Puedo hablar de compresibilidad, suelos que se puedan deformar cuando se aplica carga. Puedo hablar de capacidad de carga, cuánto puede soportar para un esfuerzo dado. Puedo hablar de permeabilidad, qué tan fácil o difícil es que el agua pase por ella. Y qué tan bueno es para emplearlo como material de cimentación, para colocar yo una cimentación sobre de él. Por ejemplo, vean en la parte inferior, en la turba, una compresibilidad muy alta, capacidad de carga muy baja, prácticamente es impermeable y no sirve para cimentarnos sobre ella. Pero ¿qué pasa en el primer renglón? Gravas y arenas limpias con finos menores al 5%, compresibilidad muy baja a baja o prácticamente podría ser hasta nula. Capacidad de carga muy alta. Ahora, como las partículas quedan muy abiertas entre ellas, es muy permeable y va de excelente material para colocarnos a bueno. ¿Sí? Claro, esta última columna no quiere decir que no podamos construir algo, claro que sí. La capacidad de carga y la compresibilidad depende de la magnitud de los esfuerzos, podemos cambiar la profundidad de desplante, podemos ampliar el área de contacto, o sea, nos da una idea. Esta tabla es muy interesante porque de manera indirecta, de manera cualitativa, más o menos me voy dando cuenta qué puede ocurrir con la zona donde quiero yo realizar alguna obra civil. Esta, por ejemplo, también nos da una idea por dónde anda la permeabilidad. Esto está en centímetros por segundo y la escala es logarítmica. Vean que como la permeabilidad va siendo cada vez menor, o sea, la potencia es negativa y va aumentando. Entonces, el drenaje, bueno, regular, no me gustó mucho, ahí dice pobre, así venía en el documento, pero no me gusta mucho la palabra pobre, regular o prácticamente impermeable. ¿Y qué puedo encontrar? Muy buenos, fácilmente pasa el agua en su interior, gravas y arenas, un poco pasa, arenas con finos y prácticamente impermeables, suelos arcillosos. Entonces también me ayuda esto. Ahora, decir que pasa muy bien el agua y que no pasa, eso quiere decir que el primero es muy bueno y el otro es malo. No, depende si queremos o no queremos que pase el agua. Por ejemplo, en alguna situación mejor de un filtro, quiero regular cuánta agua pasa, entonces determino por dónde puedo estar. O quiero hacer el corazón impermeable de una presa de enrocamiento. Bueno, pues entonces me voy con la arcilla. Entonces depende del tipo de obra, interpretar estos resultados. Esta otra tabla también es muy interesante, ¿no? ¿En qué lo puedo usar? El material en función de las dos columnas que me da un nombre y un símbolo. Bueno, núcleos de roca, zonas no expuestas a filtraciones, con qué lo podría compactar en un momento dado, cómo está su permeabilidad, debido a la velocidad del flujo del agua, qué tan susceptible es a la tubificación, qué agrietamiento hay en cuestión de cambios de humedad. Entonces también, repito, todo esto son criterios generales que el ingeniero se auxilia para poco a poco ya ir centrándose hacia dónde va la problemática o hacia dónde va la solución, que ya después lo llenará de fórmulas, de cálculos, de modelados, pero de entrada ayuda a ir considerando todo esto. Esto, por ejemplo, hay que tomarlo con mucho cuidado. Eso que viene en la última columna, resistencia a la compresión simple, en toneladas metro cuadrado, es solamente un valor relativo. ¿Sí? Esto fue ensayado en probetas en las cuales no se le da confinamiento. ¿Sí? Eso se ve en resistencia al esfuerzo cortante en suelos, la prueba traxial y la prueba de compresión simple. Y entonces, en función de la consistencia, veo cómo lo puedo identificar en campo. Por ejemplo, una consistencia blanda dice que el pulgar puede penetrar en ella fácilmente varios centímetros. Yo lo comprimo al suelo con mi pulgar y fácilmente puede entrar.
¿Qué resistencia a la compresión simple? De 0.25 a 0.5. Es, repito, relativo, pero igual, esta tabla les puede ayudar a tener una idea más o menos de la dureza. Estamos hablando aquí exclusivamente de suelos finos. Cuando hablamos de consistencia, hablamos de suelos finos, ¿sí? No podemos hablar de compacidad. Compacidad relaciona el grado de acomodo de las partículas. En los suelos gruesos es muy importante la forma y el acomodo de las partículas. En los suelos finos no. En los suelos finos es más importante las interacciones físico-químicas que hay entre ellas. Entonces, esta imagen es para suelos finos. Y claro, cuando hagamos ya una información ya plasmada de forma gráfica, pues hay que proponer una serie de símbolos para no escribir también tanto, o por lo menos visualmente, decir, mira, aquí está hablando de una arcilla, aquí puso gravas, aquí hay arenas, ¿sí? Entonces, por acá está el nivel freático, demás, ¿no? Entonces, estos símbolos obviamente no son obligados, pero si vamos a utilizar una simbología diferente, esta es la más común, la que acabo de ponerse aquí, pero si usan una simbología diferente, simplemente menciónalo, ¿sí? Mencionarlo en el documento que vayan a plasmar. Este es un ejemplo de una columna estratigráfica. Del lado izquierdo, viéndolo de izquierda a derecha, tenemos primero las profundidades, luego una clasificación de las muestras, ¿sí? La F es frasco. Esta es una tabla un poquito ya antigua, se metían en frascos las muestras, ahorita las metemos en bolsas, ¿sí? Si utilizamos un tubo Shelby para sacar una muestra inalterada, luego la clasificación con su simbología correspondiente y un texto pequeño para hablar sobre ello, ¿sí? Cuánto se recuperó de cada una de ellas. Y esa es una prueba de penetración estándar. También no viene al caso en este video a platicar qué es una prueba de penetración estándar, pero al fin de cuentas es meter una herramienta a golpes y tiene dos finalidades. Medimos la resistencia a la penetración estándar que ofrece el suelo para ser penetrado, y como el tubo es hueco, se va quedando adentro una muestra que me va a servir, es una muestra alterada que me va a servir. La siguiente columna es para contenidos de humedad y doy los rangos del límite líquido y límite plástico como queda. Y la siguiente es para dar un poquito más de información de resistencia al esfuerzo cortante. Pues podemos usar el torcómetro, que es un aparato de bolsillo sencillo para ver la resistencia, o la prueba de compresión simple, o una prueba traxial. Y ya la última columna, pues alguna propiedad que valga la pena mencionar. Entonces, esta es una columna estratigráfica que nos da información. Y entonces, esa es la finalidad de este video. En el siguiente, ahora sí ya nos adentramos a clasificar el suelo.